Hola muchachos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre nómina y registros contables. Listo chicos, entrando de lleno a la nómina, lo que nosotros podemos decir es que todas las contabilidades, absolutamente todas las empresas en Colombia tienen que llevar contabilidad, ¿sí? Cuando estamos hablando de personas o cuando estamos hablando de responsables de IVA, todos los responsables de IVA, todas las personas jurídicas que cumplan ciertas condiciones están obligadas a llevar contabilidad. ¿Cómo se hacen esos registros contables en realidad en Colombia? Porque a nosotros muchas veces nos dicen que el Plan Único de Cuentas está derogado, que con el entrar de la norma internacional de información financiera quedó derogado el decreto 2649, pero en realidad el decreto 2649 puede que esté derogado bajo algunos profesionales o algunos profesionales digan eso, pero en realidad toda la contabilidad en Colombia se sigue manejando con el Plan Único de Cuentas en Colombia. ¿Cómo se hace la codificación contable? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que siempre la codificación, recuerden que se tienen que cumplir tres conceptos fundamentales, ¿sí? Para hacer un registro contable. Recuerden que yo les voy a enseñar acá en cuentas T, pero en el sistema contable varía un poco, pero es el mismo principio. Haré otra clase desde el programa Sigo diciéndoles cómo es la contabilización ya dentro del programa. Pero cuando a uno le enseñan teóricamente, la contabilidad, ¿cierto? Entonces a uno siempre le dicen que debe haber para la transacción o porque para que la transacción se pueda realizar, siempre debe haber un código de la cuenta. Siempre nos dicen eso, se tienen que cumplir esos tres requisitos y los tres requisitos deben estar bien para que el registro contable esté bien. El código de la cuenta, el nombre de la cuenta y siempre debe haber una naturaleza crédito o débito con respecto al código y al nombre de la cuenta, ¿sí? Debe haber una naturaleza tanto débito o como crédito, o sea, yo debo tener o un registro acá o un registro acá en su efecto, ¿sí? Perdón, yo debo tener uno de esos dos registros, ¿sí? Sea aquí o sea acá. Y a nosotros nos van a decir que aparte de que estas tres cosas se deben cumplir, estos tres requisitos se deben cumplir, adicionalmente, yo tengo que saber cómo codificar, cómo hacer este código, porque contablemente nosotros tenemos que hacer ese código para que el registro contable quede bien. Yo tengo que cumplir con este requisito del código de la cuenta, el nombre de la cuenta y el registro sea débito o crédito. Vamos a hablar hoy de cómo realizamos esta codificación, cómo podemos hacer que sea mucho más fácil buscar en el Plan Único de Cuentas e identificar a qué código o a qué clase o a qué grupo o a qué cuenta o a qué subcuenta corresponde. ¿Listo? El nombre de la cuenta sí lo encontramos directamente en el Plan Único de Cuentas y el registro también le vamos a aprender a hacer cómo hacerlo dependiendo de una naturaleza de las cuentas. Entonces ya sabiendo que hay un código, que hay un nombre de la cuenta y que hay un registro débito o crédito, tenemos que entender también que siempre, absolutamente siempre, la contabilidad va a ser como una balanza. Profe, ¿qué quiere decir eso? Pues definitivamente la balanza, si ustedes ven, yo puedo estar dibujando aquí una balancita, voy a dibujarles aquí una balanza. ¿Y qué quiere decir eso? Yo puedo tener acá, ¿cierto? No sé, tenemos 10 pesos. A este lado de la balanza, voy a copiar mi linecita, voy a ponerla por acá. A este lado de la balanza, simplemente yo para que haya un equilibrio tengo que tener 10 pesos. Esta es la balanza. Aquí no pueden haber 15 pesos, aquí no pueden haber 15 pesos y aquí 10 pesos, porque la balanza se inclinaría al lado
derecho. Yo siempre tengo que estar en un equilibrio. Por eso, bajo norma colombiana, se habla de un estado financiero que se llama balance general. Bajo norma internacional, ese mismo estado financiero se llama estado de situación financiera. Pero entonces lo que queremos hacer es que haya un balance entre las cuentas. Entonces, sí o sí, ese balance siempre se tiene que cumplir con algo que se llama asientos sencillos. Hay asientos sencillos en contabilidad o hay algo que se llama asientos compuestos. ¿Listo? ¿Qué es el asiento sencillo? El asiento sencillo es que yo voy a utilizar dos cuentas, dos registros contables. Voy a tomar, por ejemplo, yo voy a utilizar dos registros contables y con esos dos registros contables yo voy a llegar a la balanza. Entonces les voy a explicar. Yo puedo tener acá en el movimiento, recuerden que esto los llamamos los débitos y aquí llamamos los créditos, igual a esta, débitos y créditos. Entonces, lo que quiere decir eso es que yo tengo que tener un movimiento de 100 pesos en el débito y en cualquier otra cuenta o en el registro debe haber un movimiento al crédito. Y ahí nosotros cumpliríamos esta balancita que yo les estoy enseñando acá. Que al débito, pongamos que esto sea débitos y que esto sea créditos. ¿Qué quiere decir mi balanza? Que siempre los débitos deben ser igual a los créditos en el registro contable o no va a cumplirse con ese principio, ¿sí? Nosotros no podemos dejar acá 89 pesos y acá 100 pesos porque si no el registro no quedaría bien, porque hay un desbalance, no hay un equilibrio, porque aquí faltarían 11 pesos. Entonces, siempre tengo que tener en un asiento sencillo 100 pesos al débito y en cualquier otra cuenta 100 pesos al crédito. ¿Qué son los asientos compuestos? Los asientos compuestos simplemente es que yo puedo usar tres cuentas o más. ¿Sí? Tres cuentas o más para llegar a ese mismo principio de la balanza. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Pues yo puedo tener en el débito 100 pesos y puedo tener en cualquier otro registro contable, en cualquier otra cuenta contable, los 100 pesos. Aquí se cumple con la balanza que los 10 pesos del crédito, esos mismos 10 pesos estén al crédito. Aquí se cumple porque miren, en el débito hay 100 pesos y en el crédito, en otras cuentas, ustedes suman los dos créditos y hay 100 pesos. Entonces también se cumple el principio. ¿Listo? El principio de esta balancita. Entonces simplemente nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos asientos que son asientos sencillos y hay otros asientos que se llaman asientos compuestos. Los asientos compuestos son cuando se utilizan más de dos cuentas y los asientos sencillos son cuando se utilizan dos cuentas. ¿Listo? Ya sabiendo que hay un requisito para hacer el registro que es el código, el nombre y el movimiento, ya sea débito o crédito, voy a poner por acá débito o crédito. Tengo que entender, ¿cierto? Que siempre tengo que cumplir con una balanza, que todo lo que esté al débito tiene que estar en esa misma suma al crédito en cualquier otra cuenta. Por eso existen asientos sencillos y asientos compuestos. Asientos sencillos, dos cuentas, asientos compuestos, más de dos cuentas. Entonces, ya sabiendo eso, nos vamos a preocupar por el código de la cuenta. ¿Cómo se identificar el código? Resulta que en contabilidad nosotros vamos a ver algo que se llama clases. ¿Qué son las clases? Cuando nosotros hablamos de uno activo, estamos hablando de la clase. Si la clase es activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costo de venta, costo de producción, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me hablen de la clase, me están hablando del código a un dígito. Me están hablando del código a un dígito. ¿Listo? A un dígito. Por eso es que yo encuentro la clase activo, la 2 pasivo, la 3 patrimonio
la 4, ingresos, la 5, gastos, la 6, costo de venta, la 7, costo de producción. Y la 8 y la 9, cuentas de orden acreedoras y cuentas de orden deudoras. Pero entonces lo que me interesa es que cuando yo esté hablando en el código a un dígito, o sea, les voy a explicar mejor con la cuenta T, cuando yo esté hablando del código, si el código empieza con 1, yo ya voy a saber que el 1 hace parte del activo. O sea que si el código largo a 8 dígitos, a 6 dígitos, a 4 dígitos, empieza con el número 1, yo ya voy a saber que ese código corresponde a la clase del activo. ¿Listo? Si empieza con 2, corresponde al pasivo. Si inicia con 3, corresponde al patrimonio. Al 4, con ingresos. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. También tengo que tener en cuenta que a mí me pueden hablar ya no de clase, sino de grupos. Cuando a mí me hablan de grupos, es el código de la cuenta a 2 dígitos. ¿Listo? Cuando es el código de la cuenta a 2 dígitos, a mí me van a hablar de la 11 disponible. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, yo puedo hablar del grupo de la 11 disponible, pero la 11, la codificación, que es el código, empieza con 1, o sea, la 11 hace parte del activo. ¿Listo? Si me están hablando del pasivo, yo podría hablar de la 21, obligaciones financieras, ¿cierto? Obligaciones financieras, y yo ya sé que empieza con 2, o sea que hace parte del pasivo. Ustedes en clases anteriores debieron haber definido qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, qué es ingresos. Activo, todo lo que tiene la empresa; pasivo, todas las deudas de la empresa; patrimonio es el activo menos el pasivo; los ingresos, en realidad los ingresos son todo lo que sea por ventas, ya sean ventas que tengan que ver con ya sean ventas que tengan que ver directamente con la actividad económica de la empresa, o otras ventas que son ventas que no tienen que ver con la actividad económica de la empresa. Entonces, sigamos acá. Ventas que no tienen que ver con la actividad económica de la empresa. Entonces, recuerden también, chicos, que los gastos, hay diferentes clases de gastos: 51 gastos administrativos, 52 gastos de ventas, 53 gastos financieros. Entonces, todos los gastos de la empresa, todo lo que sea para el buen funcionamiento de la empresa, va a ir a las 5, 6 el costo de venta, 7 el costo de producción. Entonces, eso ya lo tienen que haber definido en clases anteriores. Lo que queremos ver aquí es eso. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya estábamos hablando del pasivo 21, obligaciones financieras, también existe la codificación. Voy a hablar aquí del código a 4 dígitos. Y cuando estamos hablando de un código a 4 dígitos, estamos hablando ya no de grupos, sino de cuentas. Cuando a mí me digan la cuenta 1105, que vamos a ver que es una caja, yo ya puedo entender que la 1105, como empieza con el número 11, hace parte del disponible, y como empieza con el número 1, hace parte del activo. Entonces, esa es la codificación en realidad. Si empieza con la 11 o si empieza con la 1, harían parte del activo, ¿cierto? O harían parte, si empiezan, por ejemplo, 2105 o 3105, etcétera, etcétera, harían parte es de la cuenta ya de la cuenta 2105, ya serían obligaciones financieras nacionales. Entonces, ya lo que me da a mí los dos primeros dígitos es que hacen parte de las obligaciones financieras, y el primer dígito es que hace parte del pasivo. Pero a mí también me pueden hablar de a 6 dígitos, y ya hablaríamos de una subcuenta, ¿cierto? A 6 dígitos. Entonces, cuando el código es a 6 dígitos,
me dirían que es una subcuenta. Entonces, como es una subcuenta, yo puedo hablar de la 110505 caja general, ¿cierto? De la 110505 caja general, o ya puedo hablar de la 210505. Entonces, cuando a mí me hablen a 6 dígitos, yo ya voy a entender es que cuando empiezan, voy a explicarles aquí, miren, cuando empieza estos cuatro, los voy a poner de rojo, esa caja general hace parte de la caja, ¿cierto? Porque empieza con 1105. Pero esa caja hace parte a 2 dígitos del disponible porque empieza con 11. Pero ese 11 a su vez hace parte del activo porque inicia con 1. Entonces así es que se maneja la codificación. Me pueden hablar de 8 dígitos auxiliares, ¿cierto? Y me pueden decir que esa es la codificación, el código a 8 dígitos. Cuando a mí me digan a 8 dígitos, yo ya estoy hablando de los auxiliares. Recuerden que a nosotros siempre dentro de la contabilidad nos van a enseñar que lo único que existe es el plan único de cuentas o el plan único de cuentas comerciales, ¿cierto? Pero cuando usted, por ejemplo, va a una entidad de salud, en la entidad de salud no se maneja el plan único de cuentas. En la entidad de salud ya hay otra codificación y otro libro que es el Plan Único de Cuentas en Salud. Y si usted va a una gobernación, en la gobernación trabajan otro Plan Único de Cuentas. Entonces lo que tenemos que entender es que el PUC es para empresas comerciales, pero si vamos a hablar de empresas de salud, existe el PUSH, el Plan Único de Cuentas en Salud. Entonces, como estamos hablando auxiliares, auxiliares son a 8 dígitos, nosotros hablaríamos de la 11050501, que sería la caja general de Cali. Caja general de Cali. Entonces esa vendría a ser el auxiliar. Pero si ustedes ven el auxiliar a 6 dígitos, voy a poner por acá, el auxiliar a 6 dígitos es exactamente la misma caja general. Cuando yo estoy haciendo el auxiliar aquí a 8 dígitos, estoy hablando de la misma 110505. Recuerden que esas 110505 era caja general, la 1105 caja, la 11 disponible y el 1 activo. Entonces, así se hace la codificación en realidad. Aquí hablaríamos de una 210505, 21050501. Aquí también hablaríamos de una 31, de una 3105, de una 41, ingresos operacionales. Entonces la codificación va así. De esa manera es que usted codifica a un dígito, a 2 dígitos, a 4 dígitos, a 6 dígitos y a 8 dígitos acá. Si a mí el profesor me dice contabilice a 2 dígitos, yo ya sé que voy a contabilizar a grupos. Aquí lo voy a dejar en negrito. A un dígito clase, a 2 dígitos grupo, a 4 dígitos cuentas, a 6 dígitos subcuentas y a 8 dígitos auxiliares. Entonces eso es lo que me permite ver la codificación. ¿Qué tengo que aprender yo como estudiante para saber que sí estoy o que sí voy a hacer las cosas bien? Tengo que aprenderme la referencia de la clase, activo que es, pasivo que es, patrimonio que es, ingresos que es. Tengo que aprenderme eso para poder desarrollar un registro contable, y tengo que aprenderme los grupos a 2 dígitos, que cuando a mí me están hablando de la 11 es disponible, que la 12 son inversiones, que la 13 son deudores, que la 14 son inventarios, que la 15 son propiedad, planta y equipo, y tengo que aprenderme es a 2 dígitos el activo, el pasivo y el patrimonio. Si puedo, los ingresos y los gastos, pero lo que más me preocupa a mí es aprenderme los grupos para hacer la contabilización. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo hacer una contabilización a 4 dígitos. Ahorita la vamos a hacer a 4 dígitos. Entonces ya sabemos cómo hacer la codificación, ya sea a un dígito, a 2 dígitos, a 4 dígitos, a 6 dígitos o a 8 dígitos, que aquí es donde va esa codificación 1105, nombre de la cuenta, caja, ¿cierto? Y la naturaleza sí depende de la transacción que nosotros vayamos a hacer. Yo, ¿qué tengo que saber para poder hacer la transacción? Yo tengo que saber algo que se llama naturaleza
de las cuentas. ¿Qué son la naturaleza de las cuentas? Como nosotros estamos hablando de la clase, vamos a hablar de la clase para poderles explicar la naturaleza. La clase es a un dígito, recuerden, a un dígito. Estamos hablando de clase. Entonces yo voy a hablar de la clase 1 en el código, ¿cierto? Y el nombre es activo. 1 activo y yo le voy a poner la cuenta T para que ustedes puedan determinar la naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que entender yo? Voy a ponerlo por aquí, por aquí, por aquí. Voy a seguir por aquí para dejar todas las naturalezas claras y que usted sepa de dónde viene el concepto. Recuerden que yo tengo unos movimientos débitos o créditos, los voy a poner acá. El débito, el crédito, débito, crédito, débito, crédito y débito, crédito. Entonces, el 1 activo es de naturaleza débito. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilice el código que inicia con 1, eso me quiere decir la naturaleza es que aumentan, ¿cierto? Las transacciones en el débito y disminuyen en el crédito. ¿Listo? O sea que si yo voy a aumentar el activo, tengo que hacer el registro en el débito. Y que si yo voy a disminuir el activo, voy a hacer el registro en el crédito. No pasa lo mismo con el pasivo. Cuando a mí me hablan de la 2 pasivo, lo que yo tengo que entender, chicos, es que el pasivo es de naturaleza crédito. ¿Qué quiere decir que el pasivo sea de naturaleza crédito? Que el pasivo aumenta en el crédito y los pasivos disminuyen en el débito, a lo contrario del activo. O sea, recuerden que cuando nosotros decíamos que el pasivo son todas las deudas de la empresa, o sea, las deudas aumentan al crédito y las deudas disminuyen al débito porque estamos hablando de pasivos. ¿Listo? Cuando nosotros decíamos que el activo es todo lo que tiene la empresa, si yo compro mercancías, eso es algo que tiene la empresa, o sea, me va a aumentar mi activo. Eso es lo que tengo que entender. La clase 3, patrimonio, es de naturaleza crédito, ¿sí? Aumenta, aumenta en el crédito y disminuye en el débito. Disminuye en el débito. O sea que cuando yo tenga, por ejemplo, un aporte de un socio, los aportes aumentan mi patrimonio, yo tomaría el registro al crédito. Si el socio se retira de la empresa y hay que devolverle sus aportes, pues yo lo tomaría al débito porque está disminuyendo. ¿Listo? 4, que estamos hablando de ingresos, cuando empiece con el número 4, la codificación, estamos hablando de los ingresos. Los ingresos son de naturaleza crédito, aumentan en el crédito y disminuyen en el débito. Hablamos de las 5 gastos, voy a poner por acá 5 gastos. ¿Qué quiere decir el gasto? El gasto es de naturaleza débito, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. O sea que si yo voy a contabilizar algo por el gasto, todos mis gastos aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Y el costo de venta, voy a poner por acá 6, costo de venta. El costo de venta, discúlpenme, yo modifico esto. El costo de venta es de naturaleza débito. Aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Y por último nos faltaría, hablando de lo que estamos hablando hasta las 7, la clase a un dígito, 7, costo de producción. El costo de producción sería de naturaleza débito, aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Si ustedes se aprenden, hablándole a contadores, si ustedes se aprenden los grupos a 2 dígitos y si aprenden la naturaleza de las cuentas, usted les va a ser muy fácil contabilizar, porque
todavía no vamos a contabilizar con la carga de impuestos. Vamos a hacer simples contabilizaciones de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costo de venta y costo de producción, todavía sin el IVA, sin el ICA, sin la renta, que son esos impuestos de los cuales vamos a aprender en otra clase. Entonces, si a mí me dijeran, voy a poner un ejercicio sencillo acá, porque como yo ya me sé los códigos, ¿cierto? Yo ya me sé los grupos a 2 dígitos y yo ya me sé la naturaleza, que yo me tengo que aprender esta naturaleza de las cuentas para poder tener buenos registros contables. Si a mí me dicen, la empresa compra mercancías, ¿cierto? Por valor de 10 millones, voy a poner por acá 10 millones, por valor de 10 millones y se paga en cheque. Entonces, ¿qué voy a hacer con este registro contable? Recuerden que yo todavía no estoy teniendo en cuenta los impuestos. Estamos hasta ahora en un nivel básico de contabilidad, aprendiendo cómo se hace la codificación, el nombre de la cuenta y cómo se ponen las naturalezas, cómo se pone el registro del precio dependiendo la naturaleza. Entonces, voy a comprar mercancías por valor de 10 millones. Aquí en esta compra de las mercancías, yo sé que tengo que hacer, aquí en esta compra de las mercancías, voy a poner aquí, yo sé que tengo que hacer un registro y en el pago tengo que hacer otro. Entonces tengo que tener en cuenta eso, la lectura del ejercicio para poder hacer la contabilización. Entonces, la empresa compra mercancías por valor de 10 millones y se pagan con cheque. Yo voy a dibujar una cuenta aquí porque lo que yo identifico es que es un asiento compuesto. ¿Por qué un asiento compuesto? Porque voy a utilizar más de 2 cuentas para que me dé la famosa balanza de la que nosotros hablábamos en la primera parte de la clase. Entonces, se compran mercancías por 10 millones de pesos. La compra de la mercancía, ¿a dónde la llevan ustedes? La codificación, ¿es un activo, es un pasivo, es un patrimonio, es un ingreso, es un gasto, es un costo de venta o es un costo de producción? Recuerden que el activo es todo lo que tiene la empresa. Las mercancías es algo que va a tener la empresa cuando la vamos a comprar. Sí, entonces la numeración por la que empezaría sería por la 1, activo. Luego me toca identificar, recuerden que me tocaba aprenderme los grupos. Yo voy a dejarles aquí de pronto unos grupos que es la 11 disponible. Ya vemos dónde se encuentra eso. 12 inversiones, 13 deudores, 14 inventarios, 15 propiedad, planta y equipo, listo. Entonces, si yo me sé esto, pónganle cuidado, estoy comprando mercancías, ¿a dónde tendría que hacer, dónde tendría que llevar esas mercancías? Yo ya sé que es uno activo, o sea, que es una de estas cuentas porque empieza con el 1, pero ¿a dónde la llevaría al grupo? ¿Al disponible es dinero? No, ¿cierto? ¿Estoy haciendo una inversión? No estoy haciendo una inversión. ¿Es una deuda que estoy adquiriendo? No, no es, perdón, no es una deuda que tengan conmigo. ¿Es un inventario? Sí, es un inventario. Entonces, como yo ya me sé los grupos, yo ya sé que la tengo que catalogar en una 14. Vamos a buscar por aquí muy rápido. Vamos a buscar por aquí muy rápido el PUC comercial. Ustedes digitan PUC comercial en Google y les va a salir este. Voy a ir a este y voy a ir al listado de cuentas. Si ustedes ven, aquí encuentran lo que les estoy enseñando. Mire, clase, el primer dígito, grupo, los 2 primeros dígitos, cuenta, los 4 primeros dígitos y subcuenta, los 6 primeros dígitos. Y de ahí en adelante estamos viendo auxiliares. Entonces,
1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de venta, 7 costo de producción, 8 cuentas de orden deudoras, 9 cuentas de orden acreedoras. Entonces, a lo que yo me refiero es que ustedes abren el activo y ya les va a salir la codificación. Miren, 11 disponible, voy a buscar a 12 dígitos, a 2 dígitos, 12 inversiones, voy a buscar a 2 dígitos, tiene que haber una 13 por acá, tiene que haber una 13, miren, 13 deudores, 14, voy a buscar también por acá, tiene que haber una 14. 14, miren, inventarios, materias primas, 1405, pero como yo estoy comprando una materia prima, miren, dentro de la 14 ahora voy a buscar a 4 dígitos, 1415, 1417, 1428, 1430, productos terminados, mire, 1435 mercancías no fabricadas por la empresa. O sea, yo voy a llevarla a una 1435 y el plan único de cuentas me dice que se llama mercancías no fabricadas por la empresa. Mercancías no fabricadas por la empresa. ¿Listo? Yo ya tengo el nombre de la cuenta por acá, ¿cierto? Yo ya tengo el nombre de la cuenta, mercancías no fabricadas por la empresa, ya tengo el nombre de la cuenta, entonces me faltaría saber el movimiento. Con la compra de las mercancías, ¿está aumentando o está disminuyendo mi activo? Está aumentando mi activo, ¿cierto? Por 10 millones. ¿A dónde aumenta el activo? En el débito. Mírenlo acá, aumenta en el débito. O sea que yo voy a poner el registro de los 10 millones al débito porque me está aumentando mi activo en 10 millones de pesos. Recuerden que estoy contabilizando solo la compra, solo hasta los 10 millones, donde dice se compran mercancías por 10 millones de pesos. Estoy contabilizando esto. La empresa compra mercancías por 10 millones de pesos, todavía no es el pago. Ya contabilicé la compra. Aquí en muchas partes le enseñan a uno que eso tiene que ir de una vez con el pago al cheque, con el pago a bancos, pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros tenemos que utilizar una cuenta que se llaman proveedores, porque a nosotros, ¿a quién le compramos? Nosotros le compramos a los proveedores. Entonces, si ustedes ven, yo estoy comprando, pero no estoy pagando porque ese registro no lo estoy haciendo. Estoy haciendo el registro de la compra de las mercancías. Cuando yo le compro a alguien, yo le debo. Así yo pague, miren, es que yo puedo hacer una compra en efectivo, pero la causación del pago no lo voy a hacer con el soporte de la factura de compra. Lo voy a hacer es con el soporte del egreso, ya sea el recibo de caja, ¿cierto? O con la transferencia bancaria. Ese es el soporte de mi pago. Entonces lo que voy a hacer aquí es una 1435, compré las mercancías y voy a utilizar una 2, ¿cierto? 22 proveedores, 2205 proveedores nacionales, se llama esa. Miren, si ustedes pueden, vamos a verlo acá. Siempre tengo que generar la deuda para luego con el pago poder cancelar la deuda. Entonces aquí está el pasivo, miren, vamos a ir a una 22, la 22 a 2 dígitos, proveedores 2205 nacionales, proveedores nacionales. Entonces yo ya tengo aquí la compré, pero recuerden que no la he pagado, o sea, tengo un pasivo. ¿Por qué pasivo? Son las deudas de la empresa. ¿A dónde aumentan las deudas? Al crédito. O sea que yo llevaría 10 millones de pesos al crédito, ¿sí? Ahí debo las mercancías, ¿cierto? Porque no las he pagado, porque estoy haciendo el registro de lo que está en rojo. Yo compré las mercancías, debo las mercancías. Ahora sí voy a hacer el pago en cheque. Se paga en cheque 11, ¿cierto? Activo, voy a mover mi cuenta del activo, la 11 disponible, 1110 bancos, porque es un cheque, bancos. Entonces recuerden que si yo me sé a 2 dígitos los grupos, yo voy a contabilizar
este pago en el cheque en una inversión? No. ¿En un deudor? No. ¿De un inventario? No. ¿De una planta de equipo? No. Voy a hacerlo de un disponible, por eso es que empiezo con la 11 y ahí dentro de la 11, cuando yo me aprendo los grupos, miren, es muy fácil hacer el registro contable. Activo, miren, yo ya sé que la 11 es disponible y dentro de la 11 empiezo a mirar a 4 dígitos. 1105 caja, no, estoy pagando con un cheque. 1110 bancos, ese es mi cuenta, entonces por eso es que yo llevo la 1110 bancos. Y recuerden, estoy haciendo un pago. ¿Qué está pasando con mi activo? Porque inicia con el código 1. ¿Qué está pasando con mi activo? ¿Me está aumentando o me está disminuyendo? Me está disminuyendo el activo. ¿A dónde disminuyen los activos? Aquí en mi naturaleza. Disminuye al crédito. Yo estoy disminuyendo mi activo por 10 millones de pesos. Yo lo estoy disminuyendo, entonces por eso es que yo lo coloco al crédito porque me está disminuyendo el activo. Entonces por eso es que yo lo llevo al crédito. Recuerden que aquí de pronto me pudo hacer falta. Voy a ponerlo para que les quede de pronto mucho más entendido. De pronto lo que me hizo falta fue los movimientos, a dónde iban los movimientos para que a ustedes les quede el concepto más entendido. Entonces recuerden que yo hablo de débitos y créditos, débitos y créditos, débitos y créditos. Voy a ponerle a todas aquí de una vez para que ustedes lo entiendan. Entonces, como era aquí al débito, en el débito aumentaban, por eso llevé los 10 millones. Proveedores nacionales quedó la deuda en los créditos aumentan, por eso es que lo pongo acá. Y ahora estamos analizando esta, los bancos están disminuyendo, usted está disminuyendo su dinero en el banco. ¿Qué está pasando con el activo? Pues está disminuyendo. Como me está disminuyendo, yo lo pongo al crédito. Recuerden que estos son las deudas de la empresa. Recuerden que aquí yo les dije, las deudas aumentan al crédito y disminuyen al débito. Aquí yo creé la deuda, pero aquí la estoy pagando. ¿Qué pasa con mi deuda? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Por qué valor? Por el valor que pagué, por 10 millones. Entonces, si ustedes ven, lo único que yo estoy haciendo es disminuyendo la deuda. Yo compré, generé la deuda, ahora estoy pagando, pues tengo que disminuir la deuda. Yo a quien le compré al proveedor, o sea, le debía al proveedor y por eso es que yo lo llevo a la 2205. Esto puede ser hasta 8 dígitos y el deber ser es que sea hasta 8 dígitos porque yo tengo que tener catalogado quién es mi proveedor. Si mi proveedor es Pepito Pérez, yo le tengo que pagar a Pepito Pérez, pero siempre utilizando la cuenta proveedores, absolutamente siempre, para que quede el registro de que yo le hice la compra al proveedor. Entonces, de esta manera es que ustedes pueden identificar el código, el nombre de la empresa y dónde poner la naturaleza, ¿sí? Entonces yo pongo la naturaleza, recuerden, yo pongo el registro contable, el registro del valor, este registro del valor, yo lo pongo con respecto a mis naturalezas. ¿Tengo que aprenderme las naturalezas? Sí, es de vital importancia que yo me aprenda las naturalezas y si yo soy contador o estoy estudiando contaduría pública, es indispensable que yo me aprenda los grupos a 2 dígitos. Si soy administrador también, si soy administrador financiero también, porque eso lo que va a hacer es que a mí se me facilite mucho más la contabilización de los ejercicios. Y esta fue la forma de contabilizar este ejercicio. Claro que se complica mucho más cuando veamos todo el tema del impuesto, porque el registro que yo tengo aquí con 4 movimientos, ¿cierto? Ese registro contable que tengo con 4 movimientos, con la carga impositiva se me puede transformar en un registro de 6, 7, 8 o 9 movimientos. Entonces, no se les olvide, chicos, yo les dejo el video. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios y yo reviso los comentarios y lo más pronto posible haré lo posible por responderles lo más rápido que pueda. Entonces, recuerden, de esta forma es que nosotros clasificamos el código, los nombres y el registro, ya sea crédito o débito de
la contabilización. Entonces me despido de ustedes, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden que ya esto cambia con todo lo que es la carga impositiva.